Mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del ser llamado y escogido. Muchos de nosotros a veces peleamos y he escuchado muchos grupos de oración porque dicen, no, pues es que vinieron los que Dios escogió. Bueno, yo a veces peleo un poquito con ese tipo de cosas. Dios a todos nos ha llamado, pero vino no fue el que Dios escogió. Vino fue el que le quiso decirse a Dios, el que tuvo el tiempo, el que tuvo la disposición, el que tal vez estaba próximo a ir, porque tal vez había una persona que necesitaba irse a trabajar a otro lugar, porque tal vez estaba con gripa, estaba ocupado. Esa expresión de que entonces vinieron los escogidos solamente sería una expresión que nos hace pensar en un Dios un poco injusto, un Dios que tal vez no es ecuánime cuando dice aquí están solamente estos que eran los que quería, o aquí están solo los que Dios quiso que estuvieran. Bueno, yo ese tipo de frases o de comentarios lo veo un poco desequilibrado en la fe. Creo que efectivamente muchos son los llamados, es decir, yo podría pensar incluso que todos son llamados, pero que pocos son los que le responden al Señor a ese llamado. ¿A qué se referiría el Señor realmente con este texto de que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Pues este está dentro del contexto de las parábolas del final de los tiempos, precisamente al final del Evangelio de Mateo, cuando habla del banquete de bodas, de un señor que sale a invitar a muchos, pero que no quisieron venir, entonces luego llama a otros y luego entonces le dice, bueno, pues entonces si no quieren venir, salgan y llamen a todos los que puedan, los que pasen por el camino y tráiganlos a la fiesta. Creo que todos los seres humanos tenemos un llamado de Dios de diferentes maneras. Cuando estamos en tribulación, por un lado, por otro lado, en ese vacío interior que muchas veces el ser humano siente, esa necesidad de llenarla con el infinito que es Dios, porque el ser humano no se puede llenar con nada de lo finito. Todos sabemos absolutamente que un día nos antojamos de alguna circunstancia, algún aparato electrónico, algo novedoso, y ya lo tenemos y como que tampoco nos llena. Pues el ser humano es un ser creado por Dios, por ese ser infinito, que le hace, digamos, un llamado interior para que pueda volar hacia Él, para que pueda elevarse hacia Dios. Y por eso es que todos los seres humanos en general dentro de nosotros tenemos un llamado a buscar el infinito que es Dios. Esto está en Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11, donde dice, puso en la mente del ser humano la idea de lo infinito, aunque no lo alcanzamos a comprender totalmente. Es una hermosura de texto de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, que a propósito quiero hacer un comentario para algunos de los comentarios que llegan precisamente por internet. No es lo mismo el libro del Eclesiastés que el libro del Eclesiástico. Quiero invitarte a que lo tengas muy claro porque a veces hacen comentarios tendientes a que ese no es el versículo que he citado. Por supuesto que sí, una cosa es el libro del Eclesiastés y otro es el del Eclesiástico, que también se le llama Sirácidas o Sirácides. Este libro es un libro de los deuterocanónicos. Es un libro diferente al del Eclesiastés, que este libro es de los protocanónicos. Pues bien, haciendo este paréntesis, entonces, estamos hablando que el ser humano tiene un llamado siempre desde adentro, siempre está buscando a Dios. Pero muchos le hacemos el quite, le damos la vuelta, no queremos tener nada con Dios en determinado momento, porque tenemos miedo a los compromisos, porque tal vez estamos muy acomodados en la vida en diferentes aspectos y no queremos que nos desacomoden, o porque hemos visto antitestimonios de personas de la fe que no queremos ser como ese tipo de personas, o por diferentes motivos. Estamos ocupados, estamos de lleno en algún tipo de pecado, en fin, no queremos compromisos con Dios. Eso es lo que sucede muchísimas veces. Pues bien, esta palabra que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, son los que le han dicho sí a Dios. Son los que han querido de verdad buscar, valga la redundancia, buscar la verdad. Son los que le han dicho a Dios, sí, quiero amar, quiero servir, quiero aprender, quiero conocerte, quiero crecer, quiero ser un ser humano que lo entrega todo, que lo da todo, quiero creer en el más allá, quiero creer en el mundo sobrenatural, quiero dar lo mejor de mí, quiero amar. Esos son los que Dios escoge. ¿Y los escoge por qué? Porque los llamó y le dijeron sí. Yo te hago la siguiente pregunta. Vamos a suponer que tenemos una empresa y entonces ponemos un anuncio en el diario, en el periódico, tal vez por internet, necesito empleados. Bueno, y si solamente se vienen a presentar 20,
¿A cuáles vamos a escoger de los que no se presentaron? Pues a ninguno, porque no se presentaron. Todo el que se presenta, el que busca, de eso se escoge, aquel que tenga las mejores condiciones. Y las mejores condiciones, en el caso del reino de los cielos, es la persona que quiere amar, que quiere servir. Y son varios los que el Señor también escoge. Pero muchos más son los llamados. Pero no todos son los escogidos, porque no todos sencillamente le dicen sí a Dios con un corazón dispuesto y limpio. Sin embargo, uno es suficiente. Basta que tú le digas al Señor que sí. Basta que tu llamado se concrete en un sí radical y sincero para Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de Noé. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5 al 8. Dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y mira lo que dice aquí tan doloroso. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Fíjate que había toda una humanidad ya creada, pero había una cantidad de gente que, siendo llamada de cierta manera, pues no le quisieron responder a ese llamado a Dios. Y al Señor le pesó. Mira, a mí me duele terriblemente leer este texto bíblico porque la verdad es que cómo le dolería al Señor ver que su criatura, que fue creada para un fin de trabajar, de vivir en armonía. Si tú lees, por ejemplo, el libro del Génesis en la creación del hombre, te vas a dar cuenta que Dios le dio la capacidad al hombre de ponerle nombre a todos los animales y disfrutar de toda la creación y hacerlo capataz de toda la creación. Y si lees, por ejemplo, el Génesis en el capítulo 2, verso 25, dice, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Es decir, estaban en plenitud de armonía. Dios creó al hombre para que tuviera una armonía. Pero además, nos va a decir Isaías 57, dice que Dios creó al ser humano para su gloria, para la gloria de Dios, para que le diera la gloria a Dios. Cuando Dios crea la naturaleza humana y ve que el pecado está tan extendido, dice, me pesa haber hecho al hombre, me duele haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque es muchísima la maldad. ¿Qué estará pensando de nosotros entonces en este tiempo que la maldad ha crecido tanto? Sin embargo, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Pero fíjate lo que dice aquí. Sin embargo, el Señor miraba con buenos ojos a Noé, porque entre la gente de su tiempo, este hombre vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Pues de allí le dio la instrucción, entonces, de que él junto con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, al igual que su esposa, entraran todos al arca de Noé. Es decir, por un solo hombre se salvó toda una familia, de una manera muy especial, pero se salvó además toda la humanidad. Y si tú lees el capítulo 9 del libro del Génesis, después de que ha pasado el diluvio, el Señor le vuelve a dar la instrucción a todos sus hijos y a Noé, diciéndole, creceos, multiplicaos y henchid la tierra. Es decir, ya ha habido un tiempo suficiente para que ustedes crezcan y maduren en la convivencia. Ahora salgan y poblen el mundo. Y póblenlo con toda la intención del amor, de la vida, con la bendición que les he vuelto a derramar, porque solamente en 2 partes de la Biblia está esta bendición. La primera está en Génesis 1 del 27 al 28, donde dice, y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, creceos, multiplicaos y henchid la tierra, y mandad sobre los peces del mar, las aves que vuelan por los cielos, y todo animal que reptea sobre la tierra. Y asimismo en Génesis, en el capítulo 9, después del diluvio universal, por un hombre bueno, solamente por un hombre bueno, es que vuelve a repoblar la tierra y a dar la instrucción de la bendición. Yo te pregunto, ¿tú eres el hombre bueno de tu familia? Tal vez haya días donde tú digas, caramba, pero tanto que nos esforzamos, mira ese esfuerzo que hicieron para este congreso y tan poquitas personas vinieron, mira ese esfuerzo que hacemos para sostener la comunidad, el grupo de oración, la parroquia y este barrio tan grande y esta ciudad tan grande y este pueblo tan grande y tan poquitos vienen, pues con poquitos podemos arrancar y enfrentar el mundo. Hay otra palabra maravillosa y es una historia del libro de los jueces en el capítulo 6, que es la historia de Gedeón. Este Gedeón
que era un hombre que seguía al Señor y bueno, le tocaba hacer un culto allí escondidito porque le tenía miedo, el Señor se le aparece, él le pide una prueba al Señor, el Señor le da la prueba para que crea en él, pero luego va a enfrentar un combate. Ya en el capítulo 7 va a enfrentar un combate y cuando van a enfrentar el combate va con 32,000 hombres. Entonces el Señor le dice, traes mucha gente contigo. No sea que si ganan la guerra después piensen que es por ustedes y no por el Señor. Llévalos. Luego entonces los que tengan miedo que se vayan y solamente quedaron 10,000. Y el Señor vuelve y le dice, todavía traes mucha gente contigo. Llévalos a que beban agua a un riachuelo y los lleva. Y entonces dice, los que se arrodillen y metan la cabeza a beber agua, esos se marcharán a su casa. Y los que lleven el agua de las manos a la boca, lamiéndola como perros, esos se van a quedar. Y esos fueron apenas 300. Dice, con estos vamos a derrotar esa nación. ¿Qué significa esto? Que con poquitos, pero bien valientes, el Señor puede dar una victoria a tu vida. Que con poquitos pero bien valientes el Señor pueda hacer una obra grande en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, donde quiera que vayas. Miremos esta otra historia que también está en el Antiguo Testamento. Es la historia de Abraham y Sodoma y Gomorra. Esto está en el Génesis, en el capítulo 18 lo podemos leer. Pero yo voy a leer solamente el verso 31 que es como la conclusión. Abraham, el Señor ya había decidido destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se habían pervertido, el homosexualismo estaba rampante. Era tan grave la situación que el Señor envió unos ángeles donde Lot para rescatarlo. Y imagínate que también querían tener relaciones sexuales con los ángeles, querían violarlos. Y el Señor entonces finalmente termina sacando a Lot y a sus 2 hijas y a su esposa. Bueno, este es el final de la historia. Pero mientras llega esta historia, un hombre, solamente uno, que se llama Abraham, logró mover el corazón de Dios para tratar de salvar a su sobrino. Esto está en Génesis 18, verso 31 al 32. Ya le había dicho, Señor, ¿y qué cantidad de gente? ¿Qué tal que haya 50 vas a destruir esa ciudad? El Señor le dice, por 50 no la destruiré. Y luego dice, ¿y qué tal si encuentras 30? Bueno, por 30 no. Y luego entonces le dicen, sigue insistiendo Abraham, perdóname, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así. Pero ¿qué pasaría si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor le respondió, por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harías en caso de encontrar únicamente a 10? Y el Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Bueno, no había ni siquiera 10. Pero sí encontró a Lot, a su sobrino, con sus 2 hijas, que las defendió, y también su esposa, que luego se convierte en estatua de sal. Entonces le dice, el Señor, sácalos pronto de allí, porque el Señor decide finalmente destruir la ciudad, pero logró salvar a su sobrino. De ahí nacen los moabitas, precisamente de las 2 hijas de Lot. Bueno, pues en esta historia quiero hablarte de que un solo hombre bastó para obtener la bendición para una familia. Y en esta charla que estoy compartiendo contigo en este momento, te estoy diciendo que tú puedes hacer algo por tu familia, por tu vida, aunque solo seas tú. Aunque sientas que muchos fueron los que llamaron, pero solamente tú has respondido en tu casa. Aunque sean muchos los que tal vez piensen que están en tu ciudad, están en tu barrio, están tal vez en tu escuela y solamente tú quieras abrirle el corazón a Dios. Pues mira, contigo basta desde que seas una persona de verdad bien bendecida, una persona entregada con el corazón para Dios. Y mira lo que le pasa a Moisés, todo lo que puede lograr un hombre de fe. Y yo espero que tú seas esa persona de fe, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu joven que estás escuchando en este momento. Tú puedes hacer un gran movimiento de fe a tu alrededor. Vamos a leer del Éxodo 32, capítulo 32, verso 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Estaba el pueblo ya rebelado contra Dios y el Señor estaba enfurecido. Iba a acabar ya con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había dudado de Dios. Entonces dice, ahora déjame en paz. Te está hablando Moisés a Dios y el Señor le responde, ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación.
Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder en enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se las daré como su herencia para siempre. Y mira lo que dice el verso 14. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué importante que una persona de fe. Si tú lees el libro de los Números, en el capítulo 12 te vas a encontrar con la historia de Moisés, Aarón y Miriam, o Moisés, Aarón y María, también se le llamaba así, que finalmente tuvieron una discusión y entonces ellos murmuraron de Moisés. Y el Señor dice: mi siervo Moisés es el siervo más fiel y con él hablo cara a cara. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Bueno, esto es para decirte que una persona fiel a Dios, esto es para decirte que una persona como tú, que buscas al Señor, que desde temprano le buscas en oración, que estás tratando de vivir los mandamientos, que estás tratando de llevar una vida sacramental, tú puedes mover muchas cosas en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en cualquier lado donde quiera que vayas. Eres una persona verdaderamente bendecida porque le has dicho sí al Señor. Tú eres de los escogidos. Y tú puedes hacer que muchas cosas a tu alrededor cambien. Muchísimas cosas si haces una oración de verdad con la plenitud de la convicción. Fíjate que el Señor escucha los argumentos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Le argumentó. Mira, si Dios nos ha dado la razón, no es para pasar por encima de nuestra razón. Cuando tú y yo oramos, al Señor le gusta escuchar nuestros argumentos también. Cuando le pedimos, le gusta escuchar que le pidamos con argumentos: Señor, por esto y por esto. Porque una sola persona puede hacer muchísimo en el proceso de la salvación. Hay otra historia también maravillosa que es la de José, el hijo de Jacob. Acuérdate que Jacob, el Señor después le cambia el nombre por Israel y entonces de aquí nacen las 12 tribus de Israel. Y este hijo menor que era José, que sus hermanos lo echaron en un hueco y bueno, lo maltrataron y se lo vendieron después a unos mercaderes y después fue a servirle a Potifar, que era, digamos, el jefe superior del faraón, y después la esposa lo acusa, lo meten a la cárcel 13 años, allí no reniega de Dios y sin embargo después el Señor lo saca a ser el principal del reinado precisamente de este pueblo de Egipto, el principal del faraón. Y entonces este José logra salvar a sus hermanos. Claro, es la prefigura de nuestro Señor Jesucristo, pero es la invitación que tú y yo tenemos a ser ese José, a ser ese Moisés, a ser ese Abraham, a ser esa persona que le está pidiendo al Señor por toda su familia. Por eso, esta charla se llama Con uno es suficiente. Uno solo en tu casa que se convierta es suficiente. Pues mira, nuestro Señor Jesucristo vino finalmente de San Joaquín, la Santísima Virgen María, de San Joaquín y de Santa Ana. Nuestro Señor Jesucristo vino de la Santísima Virgen María y solamente de José, que vivía también junto con la Santísima Virgen María de acuerdo a la voluntad de Dios. Y allí nace nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, uno solo es suficiente. No te desanimes cuando veas que haces y es muy poca la gente que va a tu comunidad, o tal vez son pocos los que escuchan en tu casa. Tal vez tu familia sea muy numerosa, tal vez son tus hermanos muy numerosos, tal vez sean tus hijos y entonces estás tratando de anunciar el evangelio en tu casa, pero te sientes decepcionado porque solamente uno o dos viven de acuerdo a la gracia y a la voluntad de Dios. Pues quiero invitarte a que no te desanimes, a que sigas batallando porque uno solo es suficiente. Mira lo que dice precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una belleza este texto en el capítulo 16. Cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, dice que ya era el filo de la medianoche y que allí en el filo de la medianoche ellos estaban cantando salmos, himnos y estaban orando.
Y de pronto un temblor sacudió la cárcel y todas las puertas se abrieron. Entonces allí pues el carcelero se asustó porque dice, se me volaron todos los presos. Sacó la espada, la desenvainó para quitarse la vida y entonces Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y en ese momento el hombre encuentra la misericordia en Pablo, encuentra personas rectas, correctas y finalmente entonces se les tira a los pies y les dice, señores, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Y esa misma noche bautizaron a toda la familia. Acuérdate de esto que te estoy diciendo. Tu familia está dentro de la promesa de la salvación. Todos aquellos que están unidos a tu sangre están dentro de la promesa de salvación. Basta con que tú creas de todo corazón. Basta con que tú des testimonio de la gracia y de la presencia del Señor en tu vida y vas a darte cuenta cómo el Señor comienza a obrar en el uno, en el otro, en el otro, en el otro y poco a poco, así pasen 40 años, así pasen 50 años, todos irán llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así sea en el último minuto de la muerte, uno solo es suficiente. Tu fe vale muchísimo de cara a Dios. Vale la pena que tú luches por la salvación de los tuyos, de tu familia. Que tú estés convencido, que cada vez te llenes más de argumentos para decir por qué estar cerca del Señor. Pero no es solamente llenarse de argumentos, es también dar testimonio de lo que estamos haciendo en nuestra vida, de quien creemos, de ese Jesús de Nazaret, del Santo Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos, el único entre todas las religiones del mundo que se ha levantado de la tumba por sus propios medios. Ese es nuestro Señor Jesucristo y tú eres uno de esos llamados, pero además eres uno de esos escogidos. No te dejes desanimar porque otros no creen. No te dejes desanimar porque tal vez en tu vida no estés viendo una conversión masiva. No te dejes desanimar porque estás viendo unas iglesias que crecen como espuma, que se llenan de dinero y que entonces está llena de carros y de personas y de asistentes y en tu comunidad tan solo se reúnen 5, 10 o 20. No te dejes desanimar por eso. Perteneces a la bendita Iglesia Católica, aquella que Jesucristo fundó en Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. No te desanimes cuando veas que mucha gente no asiste a la iglesia. No te desanimes cuando veas que un sacerdote es antitestimonio o que un laico es un antitestimonio. No te desanimes, sigue luchando. Sigue luchando por la verdad, por la fe y por ser testimonio y te vas a dar cuenta cómo la bendita gracia de Dios comienza a transformar todo a tu alrededor. Si tú crees que este video le puede servir a alguna persona, compártelo. También te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda, Juan Alberto Echeverry en YouTube. También puedes buscarme en todas las redes sociales. Allí puedes encontrarme también en mi página web www.juanalbertoecheverry.com y si quieres también todo mi material se encuentra en www.editoriallatinaja.com. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.